Amados hermanos, la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar, o donde vamos a comenzar, mejor dicho, se puede encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Eso es la parte de la palabra. Y hermanos, por favor, tomen sus Biblias para buscar esa parte, porque también vamos a buscar otras partes de la palabra de Dios para estudiar un tema bastante importante. ¿Por qué puedo decir que es importante? Es porque Dios mismo me enseñó a predicar de este tema. El tema es el galardón. Y yo he puesto como título sobre la prédica: busquemos el galardón. Busquemos el galardón. Y entonces vamos a estudiar la palabra de Dios tomando esta palabra, la palabra galardón, que encontramos varias veces en el Nuevo Testamento y que es bastante importante, creo yo, para nuestra vida espiritual. Y yo creo que también es algo que tal vez no tenemos tan claro, la importancia de esa cosa, del galardón, de lo que es, para qué vale, cómo lo podemos recibir. Y entonces vamos a pensar en esto esta mañana. Hermanos, hemos leído el capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y he leído todo el capítulo para entender un poquito el pensamiento de Pablo en ese sentido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando con Pablo y qué estaba pasando con la iglesia de los Corintios? Hay que saber, hermanos, tal vez no tenemos esa idea, pero la iglesia de Corintios, y especialmente como estaba en la situación en la primera carta de Pablo, en la iglesia de Corintios estaban pasando muchas cosas malas, muchas cosas incorrectas, muchas cosas muy extrañas. Cosas de que nosotros hoy en día también decimos, ¿cómo es posible en una iglesia? Por ejemplo, al inicio de esa carta puede leer que habían personas, por ejemplo, que tenían relaciones homosexuales. Que habían personas que cometieron públicamente adulterio. Había muchos borrachos. Aún en celebrar la Santa Cena, habían personas que usaban la Santa Cena para tomar mucho alcohol, para hacer una fiesta de comida de ese momento tan especial, para recordar de una manera sencilla la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y habían también personas que estaban tratando de atacar el ministerio de Pablo, que estaban atacando, podemos decir, a cualquier líder de la iglesia. Y en el capítulo 9 podemos leer que habían unos hombres en la congregación que empezaron una investigación contra Pablo. Entonces imagínense, una iglesia que empezó a existir bajo el ministerio de Pablo. Muchas personas se convirtieron por la prédica de Pablo, y Pablo salió de ese lugar, y ahí empezaron unos hombres tratando de atacar su ministerio, de cuestionar su posición. ¿Y qué usaban ellos? Ellos usaban un argumento que hoy en día muchos pastores usan de una forma incorrecta. Vamos a explicar. Pablo va a explicar, o primero, ¿qué sucedió? Esos hombres que acusaron a Pablo dijeron, mira, ese es Pablo. Pablo viene a nosotros, él no trabaja, él no tiene sus ingresos de su trabajo, pero lo que él hace es, todo el tiempo está en las mesas de nosotros, comiendo la comida con nosotros, tomando nuestra bebida, y todo el tiempo solo está predicando la palabra, pero por el resto no hace nada.
Entonces ellos estaban quejando, dice, ese Pablo está aprovechando de nosotros. Ese Pablo solo viene a comer para llenar su estómago de una manera gratuita. Esas cosas estaban diciendo. Y Pablo entonces en ese capítulo va a explicar, él dice, mi ministerio que yo hago, no he escogido yo. Yo soy llamado para trabajar en el Evangelio, y él usa ejemplos en esa parte para decir un obrero que está trabajando en una iglesia, que está trabajando en el Evangelio, él no tiene que defenderse de esa forma. Es normal que ustedes y hay que poner atención, porque a veces pastores usan esa parte y dicen, un pastor entonces puede pedir plata de su congregación. Eso no está diciendo Pablo en esa parte. Lo único que Pablo dice es que él puede participar en las mesas de sus creyentes para recibir su alimentación. Nada más. No está hablando de dinero. En ninguna parte aquí está hablando de dinero. Pero estaban quejando personas sobre eso, que él estaba comiendo con ellos, mientras él solo, en la opinión de ellos, solo predicando el Evangelio. Y lo que Pablo hace es algo hermoso, porque Pablo no dice, ustedes tienen que hacerlo, ustedes tienen que invitarme, ustedes tienen que darme comida. Él no está diciendo eso. Él dice, yo no quiero obligarles para hacerlo. Pablo dice, aunque ustedes tienen que hacerlo, yo no estoy diciendo que ustedes tienen que hacerlo a mí. ¿Sí me entienden? Entonces él no está pidiendo justicia para sí mismo. Él no está pidiendo que ellos lo invitan para comer a él, sino a los obreros que trabajan entre ellos. ¿Sí? Está defendiendo a otros. Pero de eso no vamos a hablar. Solo es entender el contexto. Porque en medio de esto viene Pablo a decir algo muy importante. Muy importante para cada uno de nosotros. No importa si tenemos una posición en la iglesia o no. Porque Pablo va a decir que para él no importa lo que la gente le están dando. Porque Pablo dice que él está enfocado en otra cosa. Pablo sabe que él siempre recibe una recompensa. Siempre. Él sabe que cual cosa que él hace para el Señor recibe una recompensa. Recibe galardón. En el parte 18, por ejemplo, lo dice. 17 y 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, si yo estoy predicando, anunciando el Evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Y más adelante dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él quiere decir para no usar el Evangelio para que todas las personas le van a servir con comida o otra cosa. Él quiere proclamar el Evangelio sin que la gente lo van a pagar por el Evangelio, por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él quiere recibir su galardón no de la gente. Él quiere recibir su recompensa no de la gente, sino de Dios. Más adelante dice que él está tan enfocado en hacer su trabajo como predicador del Evangelio que él hace la comparación con un deportista. No sé si ustedes tienen alguna idea cómo vive un deportista olímpico, por ejemplo. Esa gente vive, por ejemplo, años y años y años preparándose para un solo momento para
hacer ese deporte y para poder recibir el premio. Sacrifica muchas cosas en su vida. Pablo se compara con eso. En el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y más adelante dice, versículos 26 y 27, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Es decir, él está entrenando a sí mismo para servir para el Señor. Yo lo pongo en servidumbre. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué Pablo se quiere esforzar tanto para el Señor? Es porque él va a recibir una recompensa, un galardón. Y sobre eso entonces vamos a pensar un poquito más. Porque hermanos, nosotros creemos, y yo creo también, que nosotros recibimos la salvación, no por obras, ¿verdad? ¿Qué es la razón que nosotros hemos recibido la salvación? ¿Por qué nosotros, si nosotros creemos en Jesucristo, por qué nosotros tenemos esa fe? ¿Qué es la razón que nosotros lo tenemos y nuestros vecinos, por ejemplo, no? ¿Qué es esta razón? ¿Es porque nosotros somos un poco más inteligentes? ¿Es tal vez porque nosotros somos un poco más sabios? ¿Es porque tal vez nosotros vivimos un poquito mejor que los demás? La única razón que nosotros, si hemos recibido la salvación, la única razón que nosotros somos salvos es por la gracia de Dios. Es la gracia que Dios nos escogió. No es porque somos mejores. No es porque Dios vio algo en nosotros para darnos la fe en algún momento en el futuro. No, pura gracia. Es por gracia que Dios nos escogió. Efesios 2 lo dice. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y eso no de vosotros. No es por algo de nosotros. Es un don de Dios. Solo por gracia. No por obras. No somos salvos por obras. Muy importante para recordarles siempre. Hace 2 semanas leí un artículo de un pastor en Holanda que dijo, y eso es muy importante, porque a veces hay iglesias que dicen, la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces las obras no importan. Había un pastor que dijo lo siguiente, la salvación no es por obras, pero tampoco es sin obras. ¿Sí lo entienden? Santiago lo explica claramente en la palabra de Dios. Si una persona dice con la boca que él recibió la salvación por gracia, pero si él no produce obras en su vida, no está salvo. No está salvo. Y ahora, esas obras que nosotros tenemos que hacer, porque es obligación, hermanos, producir obras, buenas obras. Si nosotros no obramos para el Señor, no estamos salvos. Pero ahora hay algo hermoso. Si nosotros obramos por el Señor, recibimos galardón. Hermanos, la salvación, eso no podemos ganar con nuestras obras. La salvación no podemos merecer. La salvación no podemos recibir por lo que hacemos. Pero si estamos salvos, somos llamados para una vida nueva. Y las obras que producimos en la vida nueva, por eso recibimos galardón.
recibimos recompensa. Y eso es algo hermoso. Y eso no tenemos que olvidar, porque es un gran motivo para trabajar por el Señor. Hermanos, nosotros como cristianos hacemos mucho esfuerzo para lograr cosas en la vida. Dedicamos tiempo al estudio, ¿sí? Dedicamos mucho tiempo en el negocio para dejar crecer el negocio. Trabajamos mucho para alimentar a nuestra familia. Mucho esfuerzo. También para recompensa, ¿sí? Si alguien trabaja, su recompensa es su salario, ¿verdad? Y si alguien estudia, su recompensa es que al momento que va a recibir un diploma para poder seguir trabajando en alguna carrera que le guste. Recompensa. Pero todas esas cosas son recompensas temporales, son recompensas terrenales. ¿Y sabe lo que dice Pablo en esa parte? Hay que verlo, ¿no? Hay que ver lo que dice en esta parte. Pablo dice que él dedica todo su tiempo al servicio del Señor. ¿Para qué? Eso dice en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todos se abstienen, ellos a la verdad. ¿Para recibir qué? Una corona corruptible. Entonces Pablo dice, tomando ese ejemplo de deportista, una deportista dedica todo su tiempo a su deporte, practicando, entrenando para lograr una corona. ¿Pero qué corona es? Una corona corruptible, una corona temporal. Él usa un ejemplo muy hermoso de ese tiempo, porque las deportistas en ese tiempo, en los Juegos Olímpicos, recibieron una corona del olivo o de, ¿cómo se llama? Laurel, ¿sí? Y eso literalmente es una corona que solo dura 3, 4, 5 días, ¿sí? Y entonces ellos hacen ese esfuerzo para trabajar y hacer el deporte solo para una corona que dura solo 5 días. Corona corruptible. Así nosotros, ¿verdad? Hacemos mucho esfuerzo para hacer algo que dura corto tiempo. Hacemos mucho esfuerzo para estudiar, hacemos mucho esfuerzo para trabajar y es bueno, no es malo. Dios no quiere que sus hijos son vagos. Pero siempre hay que saber que es una corona corruptible. Es una recompensa temporal. Siempre. Tal vez puede tener un negocio 50 años, pero 50 años. Corruptible. Tal vez puede tener una carrera muy hermosa, pero algún momento termina la carrera. Corruptible. Pero Pablo dice, pero nosotros recibimos una corona, ¿qué? Una corona incorruptible. No está hablando de la salvación, hermanos. Porque la salvación Él lo recibió. Él no tiene que correr para la salvación. La salvación lo recibió por gracia. Son las mismas. Es el mismo Pablo que lo dijo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué corona él quiere recibir? ¿Y por qué tiene que dar mucho esfuerzo para recibirlo? El galardón. El galardón que Dios tiene preparado para sus hijos. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo mucho más, pero en el Nuevo Testamento, Cristo mismo usa mucho la palabra recompensa o galardón. Y siempre está hablando de la nueva vida, no estábamos hablando de la salvación. Porque la salvación no es galardón, la salvación no es recompensa. La salvación es por gracia. Entonces, ¿qué es ese galardón? ¿Qué es esa recompensa? Yo le puedo decir, previo a lo que vamos a los versículos, esto. Si usted trabaja poco para el Señor, si usted trabaja muy poco para el Señor, muy poco va a recibir en la vida eterna. A veces nosotros pensamos muy simple, ¿sí? Pensamos, cuando termina nuestra vida, todos vamos a estar iguales. En el cielo adorando a Dios.
y no va a hacer diferencia. Eso no dice la Biblia, hermanos. No vamos a estar iguales. No vamos a estar. Hay muchos versículos que nos dicen que no. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Si nosotros pensamos que somos salvos y no tenemos el deseo para trabajar por el Señor, no vamos a entrar en el cielo. Eso dice la palabra de Dios. ¿No conoce esa parábola de los talentos? ¿Sabe qué pasó con ese hombre que recibió un solo talento? Lo escondió y no hizo nada con eso. ¿Y qué pasó con él? Después de eso, ¿entró en el cielo para estar para siempre con el Señor? Quedó con las manos vacías. Entonces, esa prédica es para animarnos, hermanos, para trabajar por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a recompensar por cada cosita. Tal vez en nuestra opinión no es tan significado. Cada cosita que hacemos por Él, vamos a recibir recompensa. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos que Jesús mismo nos enseñó, ¿sí? Por ejemplo, el Lucas 6, versículo 35. No tenemos tiempo para buscar todos, pero algunos vamos a buscar. Lucas 6, 35. Para buscar también, para saber cuáles cosas que hacemos nosotros nos dan el galardón, nos dan la recompensa. Lucas 6, versículo 35. Ahí dice Cristo: amad pues a vuestros amigos. ¿O no? ¿Qué dice? Enemigos. Amad pues a vuestros enemigos. Amad. La palabra amar en esa parte significa la palabra amar incondicionalmente. Ágape. Amar a vuestros enemigos y haced bien. Hacer bien a sus enemigos. Y prestar a sus enemigos. Imagínense, ¿no? No esperando de ello nada. Hacer bien, ama a sus enemigos y prestar a sus enemigos, a cualquier persona, si ellos lo piden, no esperando que ellos lo devuelven. Podemos decirlo. ¿Y qué dice después Cristo? Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Galardón. Ese es un buen ejemplo. ¿Cómo recibimos nosotros galardón? ¿Cómo recibimos nosotros recompensa de parte de Dios? Si nosotros hacemos algo sin ser agradecido o que la persona no nos devuelve lo que estamos haciendo. Otro ejemplo es Lucas 14, también es hermoso. Lucas 14, está cerca, ¿no? Lucas 14. Es un ejemplo hermoso también para ver cómo podemos recibir el galardón, la recompensa. Lucas 14, versículo 12 a 14, dice esto, es hermoso. Dijo Jesús también al que le había convidado, es una persona que invitó a Jesús para comer, y dice a esa persona: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Por quién? Por los amigos, por los familiares, por las personas invitadas. Y dice Jesús: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, 3 veces feliz. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar, y entonces te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús usa más esos ejemplos. Yo tengo en papel, tengo todos esos ejemplos escritos, no tenemos tiempo para buscar todo. Hay algo importante, hermanos.
Hay algo muy importante. Mira, si nosotros hacemos algo bien, si nosotros hacemos un favor a alguien, y esa persona por el favor que hicimos nosotros va a hacer un favor a nosotros, no tenemos que estar felices. No tenemos que pensar, ay, qué bien que esa persona me recompensa. ¿Por qué no? Porque si esa persona no te recompensa, usted va a recibir una recompensa mucho mayor. Y entonces, hermanos, en la congregación y en iglesias y en familias hay mucho conflicto por esa razón. Que una persona hace algo y la persona que recibe el favor no da gracias, no responde y no devuelve el favor que usted hace. ¿Y qué causa eso siempre? Un sentimiento malo, ¿verdad? Decimos nosotros, mira esa persona, ni me dio gracias, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice Jesús? Estás bienaventurado. ¿Por qué? Porque va a recibir un galardón mucho más grande. Y entonces, por esa razón tenemos que estar agradecidos si una persona no es agradecido. Tenemos que estar felices si una persona no nos recompensa por lo que estamos haciendo, porque Dios lo va a hacer. Y la recompensa de Dios es mucho más grande, mucho más hermoso que lo que puede hacer la gente. Y la gente alrededor de nosotros puede olvidar fácilmente las cosas buenas que hacemos, ¿verdad? Los psicólogos saben, cuando nosotros hacemos algo bien, ¿sí? Eso tiene mucho menos impacto que hacer algo mal. Una persona que hace algo mal una sola vez, ¿sí? Tiene que hacer 5 cosas buenas para borrar esa cosa mala. ¿Sí me entienden? Así funciona en la psicología. Así dicen los psicólogos. ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios anota en su libro todas las cosas que hacemos. Dios anota en su libro cuando nosotros amamos a nuestros enemigos y que ellos no nos responden con gratitud. Dios sabe cuando estamos haciendo algo para alguien y esa persona no nos da gracias. Él lo anota en su libro. Y si esa persona sí nos va a recompensar, es pena para nosotros porque Dios lo va a borrar y dice, eso ya es recompensado. Eso no voy a recompensar. En Mateo 6 lo dice varias veces. Si la gente le van a agradecer, si la gente le van a reconocer, si la gente le van a recompensar, no recibe recompensa del Padre Celestial. Porque ya está recompensado. Eso es un gran motivo para servir al Señor y no a la gente. Muchas veces cometemos el error, hermanos, y eso es lógico, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Hacemos cosas para la gente. Y es muy importante lo que opinan ellos, y lo que nos van a recompensar, y cómo nos van a dar gracias, y cómo van a actuar después de eso. Y si ellos están mal, si no responden bien, si no nos dan gracias, estamos enojados. ¿Por qué? Porque no lo hacemos por el Señor, sino por la gente. Todos ustedes que tienen el deseo de servir al Señor, y espero que todos tenemos el deseo de servir al Señor aquí. ¿Tenemos el deseo de servir al Señor? ¿Sí o no? Servir al Señor y no a la gente. Si usted hace algo en la iglesia, ¿sabe lo que puede esperar? Crítica, personas que no están felices, personas que no están agradecidos. Normal. Pero si las personas no están agradecidos, Dios lo anota en su libro y dice, para eso vamos a dar recompensa. Recompensa. Y nosotros no tenemos que ser así.
Para ser claro, ¿no? No significa que nosotros no podemos, no que debemos que agradecer. Tenemos que ser agradecidos en todas las cosas, dice la palabra de Dios. No solo a Dios, no solo tenemos que dar gracias a Dios, también a la gente. Hay muchas cosas que la palabra de Dios menciona como que va a darnos una recompensa. Pablo en esa parte habla sobre predicar el Evangelio. Eso le da un galardón. Hermanos, al momento que nosotros compartimos el Evangelio con nuestros vecinos, nuestros amigos o cualquier cosa a nuestro alrededor y ellos no responden, no hay que ser enojados. Galardón. Está escrito. Cada vez que usted compartió el Evangelio, cada vez, está escrito en el libro de Dios. Damos recompensa. Que sea nuestro deseo, como dice Pablo, para tener un libro lleno de cosas en el registro de Dios, en la memoria de Dios, que dice recompensa. Pablo estaba trabajando por eso. Él dice, yo no estoy contento con el segundo lugar, o el tercer lugar, o cuarto lugar. Yo quiero recibir la corona. Yo quiero ser el mejor trabajador para Dios. Eso dice Pablo. ¿Somos así, hermanos? Tal vez dice usted, pero yo no tengo tantos dones. No importa. Hay que trabajar con los dones que Dios le ha dado. Al momento que Dios entra en su vida, al momento que Dios le salva, le da un don. Al menos uno. En el día de resurrección, Dios va a preguntarle, ¿cómo ha tratado ese don? ¿Qué ha hecho con ese don? Ya, Dios, pero yo solo tenía uno. ¿Y qué hizo con ese? Dios solo tenía el don de preguntar a los otros hermanos cómo están y para visitarlo. ¿Y qué ha hecho con eso? Dios solo tenía el don de administrar las cosas financieras de la congregación. Eso es el único don que tenía. ¿Y qué ha hecho con eso? Dios, yo soy maestro constructor y solo puedo trabajar con las manos. ¿Y qué ha hecho con eso? Está el libro de Dios llenos con las cosas por lo que vamos a recibir recompensa. A veces nosotros entonces pensamos, porque pensamos todos vamos a estar bien en el cielo y todos iguales, y hay personas entonces que trabajan mucho y hay que trabajan poco, y todos vamos a recibir la misma salvación, la misma forma de estar allá. No, hermanos. Persecución también es una cosa por lo que vamos a recibir galardón. ¿Sí? Mateo 5, versículo 11 y 12 lo dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La palabra está llena de eso. Galardón, galardón. ¿Qué sería ese galardón? Hermanos, si nosotros aquí en la vida deseamos tener una posición alta, deseamos algo mal. Pero el galardón de lo que está hablando Dios habla sobre la posición que vamos a tener en su reino de los cielos. La palabra habla claramente que algunos que trabajaron reciben 5 reinos, 10 reinos. La parábola de los talentos habla de eso. La posición que vamos a tener en el reino de Dios depende de nuestras obras que hemos hecho aquí en la tierra. Los perseguidos, los que fueron matados por causa de Cristo, mira el libro del Apocalipsis, reciben una posición especial. Los discípulos, los 24 ancianos,
¿Usted piensa que ellos, solo por el favor de Dios, recibieron esa posición? Es porque ellos dieron toda su vida para el servicio del Señor. Y por eso reciben una recompensa especial. ¿Deseamos tener o recibir una recompensa especial, hermanos? Tenemos que trabajar. Pablo lo dice: yo golpeo mi cuerpo para que mi galardón sea más grande, para recibir la corona incorruptible. Hermanos, tenemos que terminar, yo lo sé. En Apocalipsis 22, versículo 12, hay un versículo importante con lo que vamos a terminar. El último capítulo de la Biblia, las últimas palabras de Jesús escritas en la palabra de Dios. ¿Qué dice en el versículo 12? Capítulo 22, versículo 12. Ahí dice Cristo, son palabras de Cristo. He aquí, yo vengo pronto. Pronto, dijo a Juan. Estamos mucho más cerca nosotros, ¿verdad? Todos sentimos y hemos visto las noticias sobre el temblor de ayer. Un signo. Cristo está por venir, hermanos. Y aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice? ¿Jesús viene solo o lleva algo? Él lleva algo. Mira lo que Él lleva. Lo que Él nos va a traer. Y mi galardón conmigo. Él tiene el galardón ya preparado. ¿Y quién lo va a recibir? Para recompensar a cada uno, ¿según qué? Según sea su obra. ¿Sabe lo que es hermoso, hermanos? Nuestras obras que nosotros producimos son obras imperfectas. Son obras en que falta mucho. Son obras que no son obras perfectas, que no son obras hermosas, que no son obras limpias. No lo son. Si nosotros hacemos por el Señor, lo puedo hablar de mi propia vida, hermanos. Si yo hago algo por el Señor, siempre también estoy pensando, ¿qué opina la gente? Y si una persona no es agradecida, también me enojo y tengo que entregarlo al Señor. Y por eso el pago, la recompensa que vamos a recibir nosotros, no es una recompensa que merecemos, es una recompensa por gracia también. Es como nosotros somos hijos de Dios, niños, como niños debemos hacer, ¿verdad? Dice Jesús. Podemos hacer una buena comparación con los niños. Si un niño hace un dibujo, ¿sí? Como un niño pequeño, por ejemplo, hace una casita y nos entrega el dibujo y dice, mira papá, yo dibujé una casa y tengo que ver 3, 4 veces. Ya, sí, es una casa, sí. Muy bonito, hermoso, pintado. Así trata Dios con nosotros, con nuestras obras, hermanos. Son obras imperfectas. Pero Él nos paga. Él nos va a recompensar. No porque esas obras eran perfectas, porque Él nos va a dar una recompensa por gracia. Porque Él nos ama. Porque Él quiere darnos bendiciones. Porque Él es un Dios bueno. Él es bondadoso. A Dios le da mucho gozo dar bendiciones a nosotros. Bendecirnos en todas las cosas. Eso es. Así es Dios. Y no solo en la vida eterna, sino también en nuestra vida aquí. La mayoría de los recompensos esperan hasta que viene su reino en toda su plenitud. Pero también en la vida aquí nos recompensa. A veces nos da una bendición y decimos, Dios, ¿por qué lo recibo? Porque es un galardón, una recompensa. Porque Dios sabe con qué corazón estamos haciendo las cosas para su servicio. Esto es la verdad.
He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que esta prédica sea un estímulo para ustedes para seguir obrando por el Señor, sabiendo que Él nos va a recompensar. Amén. Vamos a orar.